literalmente para proteger la esclavitud? Puede parecer una teoría conspirativa, una exageración o una blasfemia, pero es un hecho documentado. Una verdad que por décadas fue ignorada, disfrazada y hasta justificada por líderes religiosos. Hoy, esa verdad será contada. Este video no se basa en rumores ni opiniones. Todo lo que estás a punto de escuchar está registrado en documentos oficiales, cartas personales, libros de historia y lo más impactante, en un informe publicado por la propia institución bautista que protagoniza esta historia. Hoy hablaremos de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, una denominación con más de 14 millones de miembros, presente en miles de iglesias en América Latina y que ha enviado misioneros por todo el mundo hispano durante más de un siglo. Una iglesia que nació literalmente del conflicto por los derechos de poseer esclavos y que, desde sus raíces, mezcló el evangelio con la ideología de la supremacía blanca. Pero no te adelantes, porque los datos que vas a ver no solo revelan el pasado de una institución, sino que nos obligan a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si la fe que recibimos en nuestros países también está contaminada por esas raíces? Durante años, líderes religiosos usaron pasajes bíblicos para justificar la esclavitud. Génesis 9, Efesios 6, Filemón. Textos sacados de contexto que sirvieron como armas teológicas para legitimar una de las peores atrocidades de la humanidad. Pero en 2018 algo inusual ocurrió. El principal seminario teológico de esta denominación decidió romper el silencio. Publicaron un informe de 71 páginas reconociendo y documentando cómo la esclavitud, el racismo y la supremacía blanca fueron parte esencial en la creación de esta iglesia. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Las cartas de los fundadores, las inversiones en personas esclavizadas, las teorías racistas disfrazadas de ciencia y hasta su participación directa en la guerra civil del lado de la Confederación. Pero espera, porque lo más impactante está al final. Te mostraré un edificio que aún hoy lleva el nombre de un esclavista, dentro de una institución religiosa. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para que esta información llegue a más personas. También puedes apoyar este proyecto con una pequeña donación a través del enlace en la descripción. Cada aporte nos permite seguir investigando y revelando lo que muchos prefieren esconder. Ahora sí, prepárate para un viaje al pasado, que todavía tiene consecuencias en el presente. Esto es palabra divina, y la verdad acaba de comenzar. El nacimiento de una fe esclavista. Nuestra historia comienza en el año 1845, en la ciudad de Augusta, en el estado de Georgia, sur de los Estados Unidos. Fue allí donde se fundó oficialmente la Convención Bautista del Sur, Southern Baptist Convention, una organización que desde entonces se convertiría en la mayor denominación protestante de ese país. ¿Pero por qué nació esa convención? ¿Fue por un avivamiento espiritual? ¿Una nueva interpretación teológica? Nada de eso. La razón fue una sola: la defensa del derecho de poseer esclavos. Hasta entonces, los bautistas en Estados Unidos estaban unidos en una misma estructura nacional. Pero un conflicto estalló cuando los bautistas del norte comenzaron a rechazar que esclavistas del sur fueran enviados como misioneros. En otras palabras, los cristianos del norte no querían que un hermano en Cristo que compraba, vendía y maltrataba seres humanos predicara el evangelio en su nombre. Los del sur, por el contrario, se negaban a renunciar a su estilo de vida esclavista. Y como no estaban dispuestos a ceder, se separaron. Así nació la Convención Bautista del Sur. Sí, la denominación nació como una respuesta religiosa a la abolición de la esclavitud. La justificación era teológica. Según ellos, la Biblia permitía la esclavitud. Citaban Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos. También usaban la supuesta maldición de Cam en Génesis 9 para argumentar que la esclavitud de los descendientes africanos era voluntad divina. Desde el inicio, la estructura de esta iglesia fue pensada para proteger los intereses de los plantadores de algodón y los dueños de esclavos del sur. Pero el punto culminante llegó en 1859, cuando la convención fundó su seminario teológico más importante, el Southern Baptist Theological Seminary, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Ese seminario sería la mente doctrinal del movimiento, el lugar donde se formarían los futuros pastores, teólogos, líderes y misioneros de la iglesia. Y fue precisamente ese seminario quien, 159 años después, en 2018, publicó el informe que confirma todo lo que estamos diciendo aquí. Un documento de 71 páginas firmado por su presidente Albert Mohler Jr., donde se reconoce oficialmente que todos los fundadores del seminario eran esclavistas.
Todos participaron activamente en la compra y venta de personas, y todos defendieron públicamente la esclavitud como una institución moralmente justa y divinamente ordenada. Entre esos fundadores se encontraba James P. Boyce, un teólogo brillante y dueño de múltiples esclavos. También Basil Manley Sr., autor de la Confesión de Fe Bautista del Sur, quien dejó registrada su convicción de que los africanos eran una raza inferior y que su esclavitud era un mandato celestial. Uno por uno, los fundadores fueron documentados como cómplices y defensores ideológicos de la esclavitud. Pero la verdad no termina ahí. Las cartas personales de estos hombres, conservadas en los archivos del seminario, revelan no solo su participación pasiva, sino sus inversiones activas en el comercio de personas esclavizadas. Algunos incluso registraban los nombres de sus esclavos como si fueran activos bancarios, esperando obtener beneficios económicos a partir de su trabajo forzado. Todo esto en el contexto de una institución religiosa. Una iglesia que predicaba a Cristo en el púlpito y poseía personas en su plantación. Una iglesia que hablaba de libertad espiritual, mientras defendía cadenas físicas y mentales. Y lo más impactante es que esta institución sigue viva hoy, con miles de templos, seminarios y proyectos misioneros en todo el continente. ¿Cuántos de nuestros pueblos latinoamericanos fueron evangelizados por misioneros formados bajo esta ideología? Este no es solo un capítulo oscuro del pasado. Es un reflejo que aún resuena en muchas de nuestras iglesias, liturgias y estructuras de poder. Y si esto te parece escandaloso, espera, porque en el próximo capítulo vas a descubrir cómo estos líderes crearon una teología entera para justificar el racismo, usando la Biblia. Dios, esclavos y teología del racismo. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia no es solo que los fundadores del seminario poseyeran esclavos. Lo verdaderamente escalofriante es que justificaron esa práctica con argumentos bíblicos y teológicos. No se trataba de una simple adaptación a la cultura de su época. Era una doctrina bien elaborada, enseñada desde los púlpitos, las aulas y los libros de la Convención Bautista del Sur. En las cartas entre los fundadores del seminario, James Boyce, John Brodus, Basil Manley y William Williams, encontramos frases que hoy suenan como herejía, pero que en ese momento se proclamaban como verdades sagradas. James Boyce enseñaba que la esclavitud era una institución divina para el bienestar del orden social. Patrick Mell afirmaba que la esclavitud no era un mal necesario, sino un sistema bíblico con fundamentos providenciales. John Brodus escribió que los negros eran una raza inferior por diseño de Dios, según las Sagradas Escrituras. Su base bíblica: la infame interpretación de Génesis 9:25, donde Noé maldice a Cam: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Según esta distorsión teológica, los descendientes de Cam, erróneamente asociados con los pueblos africanos, estaban bajo una maldición eterna de esclavitud. Y por tanto, esclavizar a los africanos no solo era aceptable, sino parte del plan de Dios. Esta es una interpretación completamente deshonesta del texto bíblico. No hay evidencia que vincule a los africanos con la maldición de Cam, y mucho menos una autorización divina para comprar, vender o explotar seres humanos. Pero esa narrativa teológica se repitió durante décadas en sermones, catecismos, manuales pastorales y clases de seminario. El objetivo era claro: blindar espiritualmente la institución de la esclavitud. Incluso después de la emancipación, los profesores del seminario siguieron defendiendo la supremacía blanca como orden natural. En 1882, Brodus escribió: «No es inmoral exigir que la civilización negra se someta a la blanca. Es de hecho necesario». Algunos incluso apelaron a la ciencia. Citaron estudios pseudocientíficos para afirmar que la raza negra tenía una inferioridad biológica, moral e intelectual. Y así, crearon una alianza mortal entre religión, ciencia y política, en nombre del orden cristiano. En palabras del historiador estadounidense Paul Harvey, los bautistas del sur no solo defendieron la esclavitud, construyeron una cosmovisión donde el racismo era sagrado. Durante décadas, esta teología racista fue enseñada a generaciones de pastores y misioneros. Fue exportada a América Latina con misioneros enviados desde el mismo seminario que avaló estas ideas. Iglesias fundadas en México, Cuba, Colombia y otros países recibieron no solo el mensaje de salvación, sino también estructuras de poder racistas, elitistas y patriarcales heredadas de esta teología original. ¿Por qué esto es tan importante hoy? Porque muchas iglesias siguen reproduciendo enseñanzas de esos teólogos como si fueran referentes. Porque aún hoy se citan a Boyce, Brodus y Manley en materiales teológicos, ignorando o escondiendo su pecado doctrinal.
¿Qué autoridad tiene un hombre que enseñó que Jesús salva, mientras trataba a sus hermanos como ganado? La teología del racismo no fue un accidente, fue una construcción deliberada. Y aunque los tiempos han cambiado, las marcas que dejó todavía están en nuestras iglesias, liturgias y jerarquías. En el próximo capítulo veremos cómo esta ideología llevó a los líderes bautistas del sur a participar activamente en la guerra civil, no como pacificadores, sino como soldados y legisladores que empuñaron armas para defender la esclavitud, con el nombre de Cristo en los labios. Cuando los cristianos marcharon por la Confederación después de haber fundado su seminario y establecido su doctrina, los líderes bautistas del sur enfrentaron una amenaza: la elección de Abraham Lincoln en 1860. Para ellos, Lincoln no era solo un político, era el símbolo del peligro. Su triunfo significaba una amenaza directa a la continuidad de la esclavitud. Y fue en ese contexto que el Seminario Teológico Bautista del Sur, lejos de mantenerse neutral o pacificador, se posicionó claramente del lado de la Confederación Sureña. Sus profesores, curadores y estudiantes apoyaron activa y públicamente el movimiento que llevó a los estados del sur a separarse de la Unión y a comenzar una guerra civil sangrienta. Uno de los fundadores del seminario, James P. Boyce, no solo fue teólogo, fue soldado del ejército confederado y también diputado en la legislatura de Carolina del Sur durante el conflicto. En la Convención Bautista de 1863, fue él quien redactó y presentó una resolución oficial en nombre de los bautistas del sur, en la que declaraban: prometemos nuestro apoyo espiritual, moral y político a la causa confederada. La defensa de nuestras instituciones, incluyendo la esclavitud, es un deber ante Dios. Sí, lo dijeron así de claro. La defensa de la esclavitud es un deber ante Dios. Los templos se convirtieron en centros de reclutamiento. Los sermones del domingo pasaron a ser arengas de guerra. Los púlpitos declaraban que la causa del sur es la causa de Cristo. La idea era peligrosa, una especie de cruzada religiosa en defensa del sistema esclavista. Y cuando terminó la guerra, la teología no murió. La derrota del sur en 1865 no llevó a un arrepentimiento doctrinal. Al contrario, los líderes bautistas comenzaron a promover una narrativa llamada la causa perdida. ¿Qué era eso? Una reescritura romántica de la historia, en la que se afirmaba que el sur no luchó por esclavizar, sino por su honor, su modo de vida, su independencia. En los materiales del seminario durante décadas se enseñó que los esclavos en el sur estaban mejor que los libres del norte, que eran bien tratados, educados en la fe y protegidos por sus amos. Incluso comparaban esa vida con el cielo. El seminario publicó textos en los que se decía: el viejo sur era un lugar armonioso, donde blancos y negros vivían bajo un orden divino. La guerra fue un error, no porque perdimos, sino porque nos robaron ese orden. Este tipo de pensamiento fue llamado también pietismo confederado, una especie de espiritualidad racista donde Jesús era blanco, la iglesia era segregada y los esclavistas eran héroes morales. Y así, mientras el país intentaba reconstruirse, el seminario formaba pastores que predicaban la segregación racial como voluntad de Dios, la superioridad cultural del hombre blanco y la resistencia a todo avance de igualdad civil. Esos pastores fueron enviados a comunidades, plantaron iglesias y en muchos casos cruzaron fronteras. Fueron misioneros en Cuba, México, Colombia, Chile, Argentina, entre otros. Muchos lo hicieron con sinceridad espiritual, pero llevaban consigo una carga ideológica profundamente contaminada. Y ahora surge la pregunta: ¿cuántas de nuestras iglesias latinoamericanas fueron fundadas por hombres que creían que la esclavitud era un diseño divino? Mientras América Latina luchaba por salir de sus propias cadenas coloniales, algunos de los misioneros que llegaban predicaban la Biblia, pero usaban manuales escritos por esclavistas. En el próximo capítulo vamos a seguir ese rastro. ¿Cómo llegó esta herencia doctrinal a nuestras tierras? ¿Cuál fue el papel de los misioneros bautistas del sur en la formación religiosa de América Latina? Lo que vas a ver es sorprendente e incómodo. ¿Y América Latina? Cuando el Evangelio vino con cadenas. Hasta ahora hemos hablado del origen esclavista de una de las mayores iglesias protestantes del mundo. Pero aquí viene la parte que toca a nosotros, los latinoamericanos, porque los líderes de la Convención Bautista del Sur no se quedaron en Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX comenzaron a enviar misioneros a tierras hispanohablantes, y lo hicieron con entusiasmo, dinero, apoyo logístico y con una teología contaminada por el racismo.
El informe oficial del Seminario Bautista del Sur admite que la misma institución que defendía la esclavitud fue responsable de capacitar y enviar cientos de misioneros a diferentes partes del mundo, y América Latina fue uno de sus principales destinos. Veamos algunos ejemplos concretos. Cuba, un campo estratégico. Tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, los Estados Unidos asumieron un control político e ideológico sobre la isla. Y fue entonces cuando los misioneros bautistas del sur llegaron en masa a Cuba con apoyo directo del seminario en Louisville, Kentucky. Fundaron iglesias, colegios, centros de formación bíblica y hasta instituciones médicas. Muchos de estos misioneros fueron formados en el mismo seminario que glorificaba la Confederación Sureña. No solo predicaban el Evangelio, también reproducían estructuras de poder basadas en jerarquías raciales y sociales. En los informes de campo se pueden leer frases como: los cubanos necesitan educación moral y disciplina cristiana para ser útiles al reino. Disciplina, educación moral, todo bajo la visión de una civilización blanca y cristiana impuesta desde el norte. México, el segundo frente. En 1903, el Seminario Bautista del Sur fundó una junta de misiones extranjeras con sede en Richmond, Virginia. Uno de sus principales objetivos era expandir el trabajo bautista en México. Allí se establecieron iglesias y seminarios que durante décadas utilizaron literatura escrita por teólogos esclavistas. Muchos de esos materiales no fueron revisados hasta bien entrado el siglo XX. ¿El resultado? Una fe bíblica que aparentaba neutralidad, pero que llevaba implícita la idea de que ciertas culturas, colores y costumbres eran superiores, y el resto del continente, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina y República Dominicana, también recibieron misioneros enviados por la Convención Bautista del Sur. En muchos casos, los registros históricos no mencionan el trasfondo teológico de quienes llegaron, pero sabemos que los primeros equipos misioneros fueron entrenados con manuales que defendían la segregación racial incluso después de la Guerra Civil. Eso explica por qué algunas iglesias latinoamericanas adoptaron modelos de liderazgo rígidos, jerárquicos y profundamente conservadores en cuestiones sociales. Y también porque en muchas congregaciones aún hoy se reproducen discursos que minimizan el racismo, justifican la desigualdad o evitan hablar de justicia social. Una pregunta incómoda: ¿y si el evangelio que llegó a nuestras tierras venía con una herencia que nunca cuestionamos? No estamos hablando de mala intención individual. Muchos de esos misioneros amaban a Dios, sacrificaron sus vidas y sirvieron con sinceridad. Pero la estructura que los envió estaba marcada por el pecado del racismo institucionalizado, y eso deja cicatrices. Si la semilla está contaminada, el fruto no puede ser puro. Grito de alerta: hoy, muchas de nuestras iglesias aún usan nombres, materiales o himnarios creados por personas que justificaron la esclavitud con versículos bíblicos. ¿Y qué hacemos con eso? Algunas instituciones ya han comenzado procesos de revisión histórica, pero la mayoría prefiere el silencio. ¿Por qué? Porque aceptar esta verdad implicaría revisar tradiciones, cambiar libros, confrontar ídolos. Y eso cuesta. Pero si Jesús dijo que la verdad nos hará libres, ¿por qué seguir atados a mentiras históricas? En el próximo capítulo vamos a mirar el presente. ¿Qué hacer con templos, escuelas y bibliotecas que aún hoy llevan el nombre de esclavistas? ¿Es posible honrar a Cristo y a la vez honrar a hombres que despreciaron a sus hermanos por el color de su piel? ¿Qué hacer cuando la fe honra a los que esclavizaron? Imagina esto: caminas por el campus de un seminario teológico, rodeado de árboles, bibliotecas y edificios históricos, y de pronto ves una gran placa de bronce que dice: James P. Boyce Library, en honor al fundador del seminario. Pero ese mismo hombre fue un esclavista, defensor de la Confederación y uno de los mayores promotores de la supremacía blanca en el siglo XIX. ¿Cómo puede un lugar que enseña el amor de Cristo llevar el nombre de alguien que poseyó seres humanos como propiedad? Y no es un caso aislado. Muchos templos, universidades e institutos bautistas en Estados Unidos y América Latina aún llevan nombres de hombres que defendieron la esclavitud, el racismo y la desigualdad. En Louisville,